Bienvenidos a la clase número 5 de Fundamentos de Química. Bien, como vimos ya en la clase 4, los compuestos químicos pueden dividirse en dos grandes grupos, inorgánicos por un lado, orgánicos por el otro. Los compuestos inorgánicos ya los vimos en la clase 4, así que en esta clase nos vamos a dedicar a ver los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos o compuestos del carbono a su vez se dividen en dos grandes grupos que son los hidrocarburos y los compuestos orgánicos con heteroátomos. Los hidrocarburos pueden ser de cadena abierta o de cadena cerrada, mientras que los compuestos orgánicos con heteroátomos pueden dividirse en derivados halogenados, compuestos nitrogenados o compuestos oxigenados. Los compuestos orgánicos con heteroátomos significa que son compuestos que tienen, además de carbono e hidrógeno, otros átomos, como pueden ser cloro, bromo, yodo, nitrógeno, oxígeno, azufre, etc. Bien, en cuanto a los hidrocarburos, los de cadena abierta pueden ser saturados o no saturados. Los no saturados también pueden ser conocerse como insaturados, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres es válido y hace referencia al mismo tipo de compuestos. No saturados, insaturados. Los saturados son todos alcanos, mientras que los no saturados o insaturados pueden ser alquenos o alquinos. En cuanto a los de cadena cerrada, pueden ser alicíclicos o aromáticos. Bien, los compuestos con heteroátomos se dividen en dos grandes grupos, que son los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados. Dentro de los compuestos oxigenados tenemos alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Dentro de los compuestos nitrogenados tenemos aminas, amidas, nitroderivados y nitrilos. Los hidrocarburos, la mayoría son inflamables y también son buenos combustibles. Sus propiedades físicas van a depender no solo del número, sino también del tipo de átomos que tenemos presente en la molécula y cómo se unen estos átomos entre sí. En condiciones normales, los hidrocarburos entre 1 y 4 átomos son gases. De 5 a 17 carbonos son líquidos y a partir de 18 ya son sólidos. Su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el número de carbonos, lo mismo ocurre con la densidad. Pero hay que aclarar que todos son menos densos o más livianos que el agua. Son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes no polares como benceno, éter, cloroformo, ¿sí? Son insolubles en agua porque son todos los hidrocarburos hidrofóbicos, ¿sí? Es decir, que no les gusta el agua. Bien, en cuanto a los alcanos, ¿sí? Son hidrocarburos formados por carbono e hidrógeno. Esta condición también la comparten alquenos y alquinos, ¿sí? Dentro de los alcanos el más simple es el metano, es decir, un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno mediante 4 enlaces simples. La fórmula general de un hidrocarburo lineal es carbono con un subíndice n, hidrógeno con subíndice 2 por n más 2. ¿Sí? ¿Qué significa esta n? Bueno, por ejemplo, si reemplazamos esa n por un 5, nos estará indicando que la cantidad de átomos de carbono es 5 y luego, haciendo el cálculo, podemos saber que la cantidad de átomos de hidrógeno es 12. ¿Sí? En este caso, el compuesto que tenemos es el pentano, es decir, pent, 5 átomos de carbono, y a la terminación ano nos está indicando que los enlaces son todos enlaces simples. Los alcanos se denominan mediante un prefijo que nos indica el número de átomos, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos recién, pent indica 5 átomos de carbono. Y todos comparten la misma terminación, que es la terminación ano. Bien, en la tabla podemos ver los distintos nombres y las distintas fórmulas. Fíjense que todos los compuestos comparten la terminación ano, es decir, que eso nos está diciendo que los enlaces entre los átomos de carbono son todos simples, mientras que los prefijos nos van indicando la cantidad de átomos de carbono. Met, un átomo de carbono, et 2, prop 3, but 4, pent 5, ex 6, ept 7, oct 8, non 9 y dec 10. ¿Sí? Hay prefijos para mayor cantidad de átomos, pero bueno,
este, con esos que figuran en la tabla es suficiente, ¿sí? Fíjense que tanto los de cadena lineal como los de cadena ramificada o los cíclicos mantienen todos esta terminología para nombrar. Por ejemplo, fíjense el de cadena ramificada, más allá de los prefijos que tiene, fíjense el último nombre, propil-heptano, ¿sí? Heptano me está indicando enlaces simples por la terminación ano y hept me está diciendo que la cadena principal tiene 7 carbonos, ¿sí? Después el resto del nombre me indica en qué posiciones aparecen otras cadenas de átomos de carbono, pero la cadena principal tiene 7 átomos. En cuanto a la molécula cíclica, nos pasa lo mismo, ¿sí? La terminación es hexano, es decir, 6 átomos de carbono unidos mediante enlaces simples, ¿sí? Luego el resto del nombre simplemente lo que me indica es en cuáles carbonos tengo además otras cadenas. Bien, seguimos con los hidrocarburos. El siguiente ejemplo son los alquenos, ¿sí? Que son también formadas por átomos de carbono. En este caso, al menos 2 carbonos están unidos por un doble enlace, ¿sí? Es decir, en toda la molécula al menos debe aparecer un doble enlace. Si aparece un doble enlace, ya se clasifica como alqueno, ¿sí? Puede aparecer un doble enlace o más. Mientras aparezca uno, ya se clasifica como un alqueno. Para nombrarlos se utilizan los mismos prefijos que utilizamos para los alcanos, pero ahora la terminación cambia de ano a eno, ¿sí? La fórmula química para los alquenos simples o alquenos lineales es carbono con un subíndice N, hidrógeno con un subíndice 2N, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 átomos de carbono, el número de átomos de hidrógeno va a ser 10, ¿sí? Y el compuesto se llama penteno, es decir, pen, prefijo para 5 carbonos, y eno, la terminación para el alqueno. Bien, entonces ahí tenemos ejemplos. Eteno, ¿sí? Fíjense que aparece el doble enlace entre los dos átomos de carbono. Fíjense que el meteno no existe. ¿Por qué? Porque la molécula tiene un solo átomo de carbono. Y dijimos que tiene que haber al menos un doble enlace. El carbono no puede formar doble enlace con el hidrógeno. Por lo tanto, el meteno, es decir, un alqueno de un solo carbono, no existe. Por eso arrancamos a partir del eteno. Después tenemos el propeno. Y fíjense que en el caso del buteno, por ejemplo, tenemos el 1-buteno. ¿Por qué? Ese 1 nos está indicando que el doble enlace aparece en el primer carbono, entre el primero y el segundo. Si fuera 2-buteno, el enlace doble aparecería entre el segundo y el tercer carbono, ¿sí? Y después, bueno, a medida que vamos aumentando el número de carbonos, la variedad de compuestos que tenemos se va haciendo más grande. Todos comparten la terminación eno, y al igual que los alcanos, el prefijo se mantiene, ¿sí? El prefijo siempre nos va indicando el número de carbonos. Bueno, tenemos un ejemplo de una cadena ramificada. Fíjense que la terminación es hepta-dieno, ¿sí? Eno nos está indicando doble enlace. El dieno nos dice que hay 2 enlaces dobles. Y el hepta nos dice que la cadena principal tiene 7 átomos de carbono. Y después tenemos los ejemplos de cadenas cíclicas, como por ejemplo el 1,3,5 ciclo octatrieno, ¿sí? Fíjense, octa es el prefijo para 8 átomos de carbono. Trieno nos está diciendo que hay 3 dobles enlaces. Y los números 1, 3 y 5 nos indican dónde aparecen esos dobles enlaces. Bueno, seguimos con los alquinos, ¿sí? La única diferencia que tienen respecto a los alquenos o a los alcanos es que en este caso debe aparecer al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono, ¿sí? Si aparece un triple enlace, ya estamos en presencia de un alquino, ¿sí? Los prefijos que se utilizan son los mismos que utilizamos para los alcanos y los alquenos. La única diferencia es que la terminación en este caso es ino, ¿sí? La fórmula química para los alquinos simples es carbono subíndice N, hidrógeno subíndice 2 por N menos 2. ¿Sí? Entonces en este caso, si reemplazamos la N por un 5, tendremos 5 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. ¿Sí? En este caso, al tener 5 átomos de carbono, se denomina pentino. ¿Sí? Es decir, un alquino, es decir, que al menos hay un triple enlace
con 5 átomos de carbono. Bien, en la tabla podemos ver cómo se nombran los distintos alquinos, ¿sí? Nuevamente, no tenemos alquinos de un solo átomo de carbono, ¿sí? Porque pasa lo mismo que con los alquenos. Entonces, arrancamos a partir de moléculas con 2 átomos de carbono, ¿sí? Entonces tenemos etino, propino, y fíjense que a partir del butino, ¿sí? Es decir, a partir de 4 átomos de carbono, siempre debe aparecer un número previamente. Ese número nos va a indicar cuál es el carbono que tiene el triple enlace, ¿sí? En este caso 1-butino nos indica que el triple enlace se da entre el primer carbono y el segundo, ¿sí? Y así con el resto. También podemos tener alquinos de cadena ramificada o alquinos cíclicos, ¿sí? Y bueno, la forma de nombrarnos es exactamente la misma que con los alquenos o con los alcanos, ¿sí? Nada más que acá la terminación va a ser ino. Bueno, pasamos a otro tipo de hidrocarburos. En este caso tenemos los alicíclicos y los aromáticos, ¿sí? ¿Cuál es lo que diferencia a estos hidrocarburos respecto del resto? Bueno, que tenemos ciclos, ¿sí? ¿Qué son los ciclos? Son cadenas cerradas de átomos de carbono. Dentro de los aromáticos, el más característico es el benceno, donde ahí tienen 3 formas de representarlo. Fíjense que son 6 átomos de carbono y hay presentes 3 dobles enlaces, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de los alicíclicos también tenemos un ciclo cerrado, ¿sí? Y en este caso aparecen 2 dobles enlaces. Los aromáticos, ¿por qué se denominan así? Bueno, son un grupo especial, digamos, de hidrocarburos, cíclicos, ¿sí? Que tienen olores agradables, ¿sí? Entonces por eso se separan en esta otra categoría. Bien, los hidrocarburos aromáticos pueden sufrir lo que se llaman sustituciones, ¿sí? Es decir, se le van agregando cadenas o grupos funcionales en los distintos átomos de carbono, ¿sí? Entonces fíjense ahí a la izquierda, de acuerdo a la posición donde se da la sustitución, tenemos distintos nombres: orto, meta y para, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener el ortometilfenol, ¿sí? El metametilfenol o el parametilfenol. Es la misma molécula, ¿sí? Nada más que donde aparece el grupo metilo, ¿sí? Es en un carbono diferente, ¿sí? Y eso normalmente le da distintas propiedades y características a la molécula, ¿sí? Bien, ahora pasamos a los derivados halogenados, ¿sí? El nombre, ¿cómo se arma? Colocando el nombre del halógeno, ¿sí? Al inicio. Entonces, por ejemplo, podemos colocar cloro, flúor, yodo o bromo, ¿sí? Un ejemplo: el 1,2-diclorobenceno, ¿sí? Fíjense que la molécula madre, digamos, sería el benceno con sus 6 átomos de carbono, y en este caso, en las posiciones 1 y 2, es decir, en los carbonos 1 y 2, aparecen 2 átomos de cloro, ¿sí? Por eso se llama diclorobenceno, es decir, me está diciendo que hay 2 átomos de cloro. ¿Dónde están esos átomos de cloro? En las posiciones 1 y 2. Bueno, ahora pasamos a los compuestos oxigenados. El oxígeno, ¿qué particularidad tiene? Que tiene 8 protones en el núcleo y 8 electrones, ¿sí? 2 en la capa interna, que se llama, y 6 en la capa externa. Entonces, ¿cuál es la particularidad del oxígeno? Que puede formar enlaces tanto simples como dobles, ¿sí? Entonces, al aparecer el oxígeno en compuestos carbonados, se pueden formar alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Por ejemplo, los alcoholes, el grupo funcional que aparece es oxígeno unido a hidrógeno, ¿sí? El alcohol, ¿cómo se nombra? Se nombra añadiendo ahora la terminación ol, OL, ¿sí? Es decir, así como los alcanos tenían la terminación ano, los alcoholes tienen la terminación ol, ¿sí? Si hay 2 grupos de alcohol en la misma molécula, la terminación es diol, y si hay 3 grupos es triol. Entonces podemos tener un alcohol primario, por ejemplo el alcohol etílico, que es el alcohol que se utiliza en cualquier casa para desinfectar, ¿sí? Podemos tener un alcohol secundario que se llama, ¿sí? Por ejemplo el alcohol isopropílico, o un alcohol terciario, ¿sí? Que puede ser el alcohol 1-butílico. ¿Qué
hace que sea primario, secundario o terciario? Bueno, fíjense, en el caso del primario, el carbono que está unido al grupo alcohol está unido luego también a una sola cadena carbonada, mientras que en el caso del alcohol secundario son dos cadenas carbonadas y en el caso del alcohol terciario son tres cadenas carbonadas. Bien, tenemos acá una tabla donde nos muestra la fórmula de algunos compuestos alcohólicos, ¿sí? Y su nomenclatura. Entonces, por ejemplo, tenemos el metanol, el etanol, el 1-propanol, el 2-propanol, el 1-butanol, el 2-butanol. ¿Sí? Fíjense, metanol nos está indicando un átomo de carbono, un grupo alcohol. ¿Sí? Etanol, dos átomos de carbono, un grupo alcohol. 1-propanol, ¿sí? Acá nos dice 3 átomos de carbono, un grupo alcohol. ¿Dónde se encuentra ese grupo alcohol? Unido al carbono 1. ¿Sí? En el caso del 2-propanol, el alcohol está unido al carbono 2. Y lo mismo pasa con el 1-butanol y el 2-butanol. ¿Sí? Otro nombre que se le puede dar a esos compuestos están dados en acá donde dice función radical. ¿Sí? Alcohol metílico, alcohol etílico, propílico, isopropílico, butílico. Sí, son distintas formas de nombrarlo, pero hacen referencia al mismo compuesto. Bien, en cuanto a los fenoles, estos son derivados del benceno, ¿sí? Es decir, que son hidrocarburos cíclicos. ¿Sí? ¿Qué se hace con el benceno? Los hidrógenos que están unidos a los carbonos se sustituyen al menos por un grupo alcohol. ¿Sí? Entonces, fíjense, el fenol sería una molécula de benceno que tiene un grupo alcohol, ¿sí? Unido a uno de esos carbonos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo puede ser, por ejemplo, el 3-metilfenol. ¿Sí? Es decir, tenemos la molécula de benceno, que son los 6 átomos de carbono, el grupo alcohol, y a su vez tenemos en el carbono 3 unido un grupo metilo. Bueno, pasamos a otros grupos que tienen oxígeno en su molécula, ¿sí? En este caso, los éteres, ¿sí? Los éteres están formados por un átomo de oxígeno que se une a dos cadenas de carbonos, ¿sí? ¿Cómo se nombran? Bueno, los dos radicales tienen terminación IL, ¿sí? Y la palabra termina en éter. Entonces, por ejemplo, ahí vemos metil, etil, éter, ¿sí? Fíjense que la terminación nos está indicando qué tipo de compuesto es. Por lo tanto, al ser un éter, sabemos que tenemos esa especie de puente de oxígeno, ¿sí? El oxígeno en este caso se va a estar uniendo a un metil, es decir, a un solo carbono, ¿sí? Que está unido a 3 átomos de hidrógeno, y por el otro lado a un etil, es decir, a una cadena que tenga 2 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, los 2 átomos de carbono por un lado y el átomo de carbono solitario por el otro son lo que se llaman los radicales orgánicos, ¿sí? O también cadenas carbonadas. Bien, el grupo cetona se caracteriza por tener un grupo carbonilo, ¿sí? Este grupo carbonilo es un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace, ¿sí? La característica que tiene este grupo cetona es que no aparece en los extremos de una cadena, sino que siempre aparece en el medio, ¿sí? La terminación de los compuestos que son cetonas, bueno, la palabra lo dice, su terminación es ona. Si hay 2 cetonas se denomina diona, si son 3 triona, ¿sí? Es lo mismo que los alcoholes. Entonces en el ejemplo podemos ver 2,3-heptanodiona, ¿sí? Eso que nos está indicando. Por un lado, heptano, ¿sí? Es decir, nos está diciendo que son 7 átomos de carbono, ¿sí? La terminación ona nos está indicando que es una cetona, ¿sí? Y diona nos dice que son 2 cetonas, ¿sí? ¿Dónde aparecen esas cetonas? Eso nos lo dicen los números, ¿sí? En el carbono 2 y en el carbono 3. Y ahí, como pueden ver, en carbono 2 y carbono 3 aparecen los dos grupos cetona. Otro de los compuestos oxigenados son los aldehídos, que al igual que las cetonas, se caracterizan por tener un grupo carbonilo en la cadena, ¿sí? Es decir, un átomo de carbono unido a otro de oxígeno mediante un doble enlace. La única diferencia entre un aldehído y una cetona es que en el caso de los aldehídos, el grupo carbonilo siempre aparece en el extremo, ¿sí? La forma de nombrarlo es con el sufijo al, y en el caso de haber dos grupos aldehídos se denomina con el sufijo dial, ¿sí? En el ejemplo vemos el caso del 1,5-pentano dial, ¿sí? Es decir, nos está diciendo que tenemos 5 átomos de carbono
¿sí? Tenemos dos grupos aldehído y estos se ubican en los dos extremos, ¿sí? Es decir, carbono 1 y carbono 5. Bien, los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener un átomo de carbono unido por doble enlace a un átomo de oxígeno y unido por un simple enlace a un grupo alcohol, ¿sí? Toda esa función se denomina grupo carboxilo, ¿sí? Estos grupos carboxilos siempre aparecen en los extremos de la cadena, ¿sí? A diferencia de las cetonas que siempre aparecían en el medio. ¿Cómo se nombran? Se nombran como ácido, ¿sí? Y luego se coloca el sufijo oico, ¿sí? Y lo mismo que las cetonas, que los alcoholes, si hay dos grupos carboxílicos, se denomina dioico. En el ejemplo tenemos el ácido pentanoico, ¿sí? Pentano nos está diciendo 5 átomos de carbono. Y la terminación oico nos está diciendo que hay un grupo carboxilo en el extremo. Bien, después tenemos los ésteres de ácidos carboxílicos que se forman mediante la reacción de esterificación entre un ácido y un alcohol, ¿sí? Se nombran cambiando la terminación ico del ácido carboxílico, ¿sí? Por la terminación ato y la terminación ol proveniente del alcohol por hilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esterificamos un ácido etanoico con un metanol, es decir, un ácido con un alcohol, nos da un éster y agua. ¿Cómo se denomina ese éster? Se denomina etanoato de metilo, ¿sí? El etanoato viene del ácido etanoico, ¿sí? Cambiamos la terminación oico por ato. Y el metilo viene del metanol, cambiamos la terminación ol del alcohol por la terminación hilo, ¿sí? Bueno, y ahí fíjense que tienen la fórmula, ¿sí? Tenemos el metilo por un lado y la parte que aportó el ácido por el otro, ¿sí? Eso es un éster. Bueno, ahora continuamos con los compuestos nitrogenados, ¿sí? En el caso del nitrógeno, si vemos el átomo, tenemos 7 protones en el núcleo, 7 electrones, 2 en la capa interna, 5 en la capa externa. Esta conformación le permite formar al nitrógeno simple, dobles y triples enlaces, ¿sí? Al compartir 1, 2 o 3 pares de electrones con otro átomo, ¿sí? ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados que se pueden formar? Aminas, amidas y nitrilos. Bueno, el primer compuesto nitrogenado que vemos son las aminas, ¿sí? Donde la valencia del nitrógeno es 3 y aparecen los enlaces carbono-nitrógeno, ¿sí? Carbono-nitrógeno, enlace simple. Son o se consideran compuestos derivados del amoníaco, es decir, nitrógeno unido a 3 átomos de hidrógeno, en el que 1, 2 o los 3 hidrógenos han sido sustituidos por radicales, ¿sí? De esta manera, al reemplazar un hidrógeno tenemos aminas primarias, al reemplazar 2 hidrógenos tenemos aminas secundarias y al reemplazar los 3 hidrógenos tenemos las aminas terciarias, ¿sí? Se denominan siempre con el sufijo amina. Entonces, por ejemplo, podemos tener la metilamina, es decir, una amina y el prefijo met nos está diciendo que hay un solo átomo de carbono, ¿sí? Ese átomo de carbono está unido al grupo amina. Y en la figura de la izquierda podemos ver la molécula de amoníaco y las distintas moléculas de aminas, primaria, secundaria y terciaria. Bien, pasamos a las amidas. En el caso de las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos, ¿sí? En los que se ha sustituido el grupo hidróxido o el grupo alcohol por el grupo amina, ¿sí? Se nombran igual que el ácido del cual surgieron, ¿sí? Solo que se elimina la palabra ácido y se sustituye el sufijo oico por amida. Entonces, por ejemplo, podemos tener la metanamida, ¿sí? Es decir, el prefijo met nos está diciendo que tenemos un solo átomo de carbono, ¿sí? Y la amida, ¿cómo está formada? Bueno, el átomo de carbono está unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace y también unido a un grupo amida, ¿sí? Siempre las amidas, al igual que los aldehídos, aparecen en los extremos, ¿sí? Y siempre es esa conformación. Un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un doble enlace y unido también a un grupo amina. Bien, ahora seguimos con los nitroderivados. Los nitroderivados son compuestos que contienen el grupo nitro, ¿sí? Es decir, un átomo de nitrógeno unido a 2 átomos de oxígeno, ¿sí?
su nomenclatura es la misma que los derivados halogenados. Cómo se arma entonces el nombre del compuesto? Se coloca el prefijo nitro seguido del nombre del compuesto orgánico. Por ejemplo, nitrobenceno. ¿Sí? Entonces tenemos la molécula de benceno con sus 6 carbonos y el prefijo nitro nos está diciendo que esa molécula de benceno está unida a un grupo nitro. ¿Sí? Es decir, nitrógeno unido a 2 átomos de oxígeno. Bien, pasamos a los nitrilos. En este caso tienen un grupo que está conformado por un átomo de carbono unido a un átomo de nitrógeno, pero en este caso el enlace entre el carbono y el nitrógeno es triple. ¿Sí? Este enlace siempre aparece al final de la cadena, al igual que los aldehídos, que los ácidos carboxílicos y que las amidas. ¿Sí? Se nombran con la terminación nitrilo. Si existen dos grupos nitrilo, se añade el sufijo dinitrilo. Por ejemplo, tenemos el pentano dinitrilo. ¿Sí? Pent nos está indicando 5 átomos de carbono. Dinitrilo nos dice que tenemos 2 grupos nitrilo. ¿Sí? Como esos grupos solamente pueden aparecer en los extremos, entonces colocamos un grupo nitrilo en cada uno de los 2 extremos del compuesto. Bien, antes de entrar en la importancia de la química orgánica y para ir cerrando la clase, quería hacerle una aclaración. Todo lo que vimos hasta acá de nomenclatura no es para que lo sepan de memoria ni nada por el estilo, es simplemente para que sepan distinguir distintos compuestos orgánicos. ¿Sí? El mismo caso que la parte de química inorgánica. Lo que pretendemos es que puedan distinguir distintos compuestos orgánicos, ¿sí? Cuál es una amida, cuál es una amina, cuál es un ácido carboxílico, un alcohol, etcétera. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del ácido carboxílico, que aparece un grupo alcohol, pero ese grupo alcohol en realidad está formando de un grupo más grande que es el grupo carboxílico, ¿sí? Así que ojo con esos compuestos que por ahí son un poco más complejos. Bien, habiendo aclarado eso, ahora sí entramos en la importancia de la química orgánica. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia que tiene? Es que bueno, los productos que son derivados del carbono, ¿sí? son ilimitados prácticamente porque continuamente se están desarrollando nuevos compuestos. ¿Sí? Esto se debe a las propiedades especiales que tiene el carbono. Bien, la materia viviente, es decir, los seres vivos, también están constituidos por carbono, ¿sí? Y las transformaciones que sufren los seres vivos se corresponden con cambios o reacciones químicas de las sustancias que componen esos seres vivos, como por ejemplo azúcares, grasas, proteínas, hormonas, ácidos nucleicos, y todas esas moléculas tienen en su composición carbono. Bien, ¿cuál es la importancia industrial de los alcoholes? Bueno, aparecen en todas las bebidas alcohólicas, ¿sí? Cerveza, vino, vodka, whisky, cualquier bebida destilada, está presente el alcohol. ¿Sí? Este alcohol es generado por microorganismos. ¿Sí? Entonces, el alcohol etílico aparece en todas las bebidas alcohólicas, ¿sí? Y también se utiliza como desinfectante. En el caso de los combustibles, ¿sí? El petróleo, por ejemplo, del petróleo se deriva la gasolina, el diésel, los plásticos, las llantas, ¿sí? ¿Por qué está formado el petróleo? Por restos de animales y vegetales que quedaron atrapadas en la capa del subsuelo hace millones de años y bueno, con el paso del tiempo se fueron descomponiendo y fueron generando el petróleo. ¿Sí? También a partir del petróleo se pueden obtener aceites lubricantes, grasas, parafina, asfalto, ¿sí? El asfalto que se utiliza para pavimentar calles y autopistas. Bueno, y por último tenemos los usos de las gasolinas, ¿sí? De la que se derivan, por ejemplo, gases presurizados como el metano, o gas natural comprimido, gases licuados como propano y butano que se utilizan para cocinar en los hogares. Bueno, la misma nafta, querosén, gasoil, fuelol que se utiliza como combustible de avión, lubricantes, ¿sí? Parafinas, betunes, ¿sí? Todos estos son distintos derivados de la gasolina que implican también la importancia industrial de todos estos compuestos carbonados o compuestos orgánicos. ¿Sí? Son simplemente algunos ejemplos, no significa que sean los únicos. Bien, de esta manera finalizamos la clase número 5. Muchas gracias.